Pues entonces, como les decía yo en la clase pasada, pues buenos días para los que acaban de llegar ahorita, yo los he saludado. Eh, pues dentro de los modelos mecánicos se pueden hacer muchísimos modelos, hay modelos de vibración, modelos transitorios, modelos dinámicos de cuerpo rígido. Sí, pero bueno, entonces, como este es un curso introductorio, pues tampoco vamos a poder cubrir todo, pero vamos a tratar de cubrir lo más general. Entonces, continuando con la temática, pues en esta ocasión vamos a mirar algunos análisis térmicos que se pueden hacer con modelos de elementos finitos, ¿no? De hecho, pues aquí vamos a recordar algunas cosas que miraron ustedes en termodinámica. Entonces, miren que, por ejemplo, pues los modelos térmicos son importantes, sobre todo para los ingenieros mecatrónicos, porque hay muchos procesos en los cuales hay temperaturas, hay calentamiento, hay flujo de calor. Por ejemplo, aquí les presento un ejemplo de circuitos. En los circuitos normalmente cuando los circuitos hay componentes que generan alto calor, como los procesadores de los computadores, pues hay que de alguna forma tratar de disipar ese calor, ¿no? Entonces eso se hace con unos disipadores, por ejemplo, como este que aparece aquí. Entonces, cuando se diseñan esos sistemas, pues es importante saber cuánto calor se está disipando y si el calor que se está disipando es suficiente para garantizar la seguridad, por ejemplo, de los componentes eléctricos o electrónicos, ¿no? Eso sería solo un ejemplo, pues hay otros ejemplos donde también hay calentamiento. Para nombrar otro ejemplo, en los sistemas de frenos de los vehículos, como hay fricción, ellos trabajan bajo fricción, se generan grandes cantidades de calor en los componentes, entonces también es importante mirar cómo ese flujo de calor se puede disipar y cómo se puede garantizar la integridad de los componentes en su funcionamiento, ¿no? Entonces, esa es la motivación de hacer esos análisis térmicos. Ahora, estos análisis térmicos normalmente pues, van acompañados de análisis mecánicos, es decir, que en el caso más general se debería hacer un modelo multifísico donde haya la interacción de temperaturas, pero también se pueda mirar, por ejemplo, el comportamiento bajo esfuerzos y desplazamientos. Bueno, ¿listo? Entonces, pues para recordarles un poco, cuando se transfiere calor de alguna fuente a un medio, pues hay varias formas de transferir calor, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando esta llama está calentando el aire circundante, también está calentando esta ollita que aparece aquí, entonces hay varias formas de transferir calor, ¿no? Eh, pues la primera de ellas se llama conducción. Entonces, la conducción normalmente pues, es más digamos, dominante en materiales sólidos, sin embargo, se puede dar en cualquier tipo de materia o líquido o gas. Y la conducción se da porque, debido a la naturaleza de la materia y debido, digamos, también a la segunda ley de la termodinámica, pues se transfiere calor de las partes donde se transfiere calor de los puntos más calientes hacia los fríos, ¿no? O sea, eso es algo que nosotros ya intuitivamente conocemos, pero eso se lo puede demostrar ya más científicamente desde el punto de vista de la segunda ley de la termodinámica, que los procesos ocurren en una dirección, y en esa dirección es donde se aumenta la entropía del sistema, pero eso no viene el caso. Entonces, como les decía, la conducción se da porque hay una diferencia de temperaturas y el flujo de calor se da de la parte más caliente a la parte más fría. Además, pues se ha planteado una ley, que es la ley de Fourier para la conducción, dada por esta ecuación. Esa ley de Fourier dice que el calor, el flujo de calor por conducción, es proporcional al área, pues en este caso no podemos mirar
el área de la pared, porque sería normal aquí a la figura. Aquí solo vemos una línea, pero eso tiene una profundidad. Entonces, el área, el flujo de calor es proporcional al área, a la diferencia de temperaturas y inversamente proporcional al espesor de la pared. Entonces, noten aquí que en esta ecuación aparece una K, que es una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad se llama la conductividad térmica del material. Y pues hay materiales que son buenos conductores y hay materiales que son malos conductores. Los metales, por ejemplo, se caracterizan por ser buenos conductores y tienen un valor de K que puede variar entre 10 y 1000 vatios sobre metro por Kelvin. En cambio, hay materiales aislantes como los cerámicos, los plásticos, en los que esa constante de conducción es baja y pues toma valores entre 0.01 y 1. ¿Listo? Entonces, noten que ese flujo de calor aquí pues es proporcional a varias cosas, ¿no? A la conductividad del material, al área, entre más área, pues se transfiere más calor, y inversamente proporcional a esto, obviamente, si esta pared es más gruesa, pues va a ser más difícil transferir calor, ¿no? Si es más delgada, va a ser mucho más fácil. Bueno, aquí les presento, por ejemplo, un ejemplo típico de un modelo de una placa, por ejemplo. Aquí tiene una temperatura de 100 grados y aquí tiene una temperatura de 20 grados, y entonces aquí se puede ver cómo va cambiando la temperatura a lo largo de la placa debido a la ley de Fourier, ¿no? Otro fenómeno que ustedes también miraron en termodinámica es el de convección, o sea, es otra forma de transferir calor. Normalmente se da cuando hay una interacción entre un sólido y un fluido. Por ejemplo, aquí podemos tener una pared y acá un fluido circundante. Entonces, como el fluido se está moviendo respecto a la pared, pues está llevando parte del calor, ¿no? Se está llevando parte del calor o parte de la energía pues, que posee esa pared. ¿Listo? Entonces, normalmente la convección está caracterizada por esta ecuación que dice que el flujo de calor por convección es proporcional al área y a la diferencia de temperaturas. ¿Entre quién? Entre el sólido y el fluido. Normalmente, pues, en nuestra vida cotidiana, el fluido normalmente es aire y pues se encuentra a temperatura ambiente, ¿no? Normalmente. Pero puede haber casos donde eso es diferente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del disipador, digamos que este podría ser una aleta del disipador, y aquí el fluido que está circundante es aire que se está moviendo a cierta velocidad, impulsado por un ventilador, ¿no? Noten que en esta ecuación aparece aquí un valor de H. Ese valor de H se conoce como coeficiente de convección. Es un valor que se lo determina experimentalmente, y hay unas metodologías que permiten calcularlo también. ¿Listo? Entonces, normalmente, pues esos valores, nosotros para efectos de los modelos, los vamos a usar los que ya están reportados. Sin embargo, sí es bueno que ustedes sepan que esos valores realmente hay que calcularlos, ¿no? Con algunos métodos, por ejemplo, de la teoría de transferencia de calor. Bueno, entonces, noten lo siguiente, que puede haber convección natural y convección forzada. Y aquí están, pues, algunos rangos de valores para convección natural y convección forzada. ¿Qué significa eso de convección natural? Entonces, aquí está, por ejemplo, un bombillito LED que se está calentando, por aquí lo está rodeando aire, y pues, ¿qué creen que le pasa al aire cuando está en contacto con algo, con una superficie caliente? Pues el aire baja su densidad, y al bajar su densidad, pues él tiende a ascender, y entonces al ascender, pues
se crea una corriente de aire y se desarrolla un proceso de convección natural. Se llama natural porque no hay ninguna fuente externa que esté potenciando el movimiento del aire, simplemente ocurre por la diferencia de densidad, ¿no? Que ocurre al calentarse. En cambio, tenemos convección forzada cuando con un medio externo, por ejemplo con un ventilador, nosotros obligamos a una corriente de fluido, por ejemplo aire, a que se mueva a través de alguna superficie, a través de algún cuerpo, ¿no? Entonces ahí tenemos convección forzada. Entonces, si nosotros miramos aquí, por ejemplo, los valores de los coeficientes de convección para natural y forzada, pues aquí obviamente se nota la diferencia, ¿no? La convección natural pues tiene unos coeficientes caracterizados por ser relativamente bajos comparados con los de convección forzada, ¿no? Entonces una forma efectiva de, por ejemplo, disipar calor es desarrollando una corriente de convección forzada para disipar calor rápidamente, y de esa forma es como funcionan, por ejemplo, los disipadores, los radiadores en los vehículos, en los aires acondicionados, bueno, entre otros ejemplos, en las calderas, por ejemplo. Todos esos sistemas funcionan con convección forzada, ¿no? Y otro fenómeno que también aparece en procesos térmicos es el de radiación. La radiación es un proceso que ocurre general y es más dominante a altas temperaturas. O sea, todos los cuerpos que estén por encima de la temperatura absoluta, la temperatura absoluta es como el cero absoluto es menos 273 grados Kelvin, entonces cualquier cuerpo por encima de esa temperatura emite energía a través de ondas electromagnéticas. A eso se le llama radiación, pero, pero nosotros emitimos, pero también recibimos. Entonces hay un coeficiente de emisividad y un coeficiente de absor absorción o absorbitividad, ¿sí? Entonces miren aquí que, por ejemplo, el flujo de calor de un cuerpo con el que está rodeado, por ejemplo, de aire aquí o de algo que lo rodea, es proporcional al coeficiente a la constante de Stefan Boltzmann, eso es una constante bien conocida, a un factor aquí de radiación proporcional a la temperatura del cuerpo. Entonces, de acuerdo a la temperatura, pues se emite energía, pero como les decía, pues también se absorbe. Entonces, aquí hay un flujo neto de que se emite, pero también se absorbe, ¿no? Del aire circundante. ¿Listo? Bueno. Cuando hablamos también de análisis térmico, también es importante hablar de los tipos de estados. Entonces hablamos de estados estacionarios y estados transitorios. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro una curva de temperatura versus tiempo de un cuerpo, por ejemplo. Podría ser, por ejemplo, cuando cuando tenemos un cuerpo a temperatura ambiente, por ejemplo, y lo metemos en un horno. Entonces lo que ocurre es que se empieza a calentar, se empieza a calentar, es decir, que la temperatura dentro de ese cuerpo empieza a variar con el tiempo, hasta que llega a un punto donde la temperatura ya alcanza un equilibrio y es igual, ya no depende del tiempo. Entonces, el estado en el que esa temperatura está cambiando con el tiempo se llama un estado transitorio, o transient en inglés, ¿no? Y el estado, cuando ya esa temperatura no cambia con el tiempo, se llama estado estacionario. Estado estacionario. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso. De hecho, los primeros modelos que vamos a desarrollar nosotros van a ser en estado estacionario. Es decir, cuando ya no hay cambios en el tiempo. Y en la próxima clase vamos a desarrollar modelos transitorios. ¿Listo? ¿Hay alguna duda de pronto?
Bueno, no hay dudas, entonces continuamos. Entonces vamos a mirar cómo se implementan modelos de estado estacionario térmicos en ANSYS, ¿no? Entonces, pues aquí ustedes, después de abrir el programa, miren aquí lo que dice Steady State Thermal, o sea, un análisis térmico de estado estacionario. ¿Listo? No voy a cambiar el material, pues voy a trabajar con el material que tiene por defecto. Ya se imaginarán que internamente el programa tiene que tener cargado, por ejemplo, como el material por defecto que él usa es el del acero, o sea que el K del acero, el coeficiente de conductividad del acero debe estar ahí cargado, ¿no? Bueno, entonces voy a hacer aquí es un análisis tipo 2D, entonces voy a cambiarlo aquí. Para empezar voy a hacer un análisis 2D, voy a crear aquí el modelo. Si cuando ustedes abren aquí, no les abre esta pantalla para configurar el análisis, le pueden dar clic derecho y le dan propiedades y ahí se despliega esta pantalla, ¿no? Hago esa aclaración. Listo. Entonces aquí estamos en la interfaz de ANSYS, vamos a trabajar con milímetros. Para empezar, vamos a trabajar en el plano XY, siguiendo el procedimiento que hemos usado hasta ahora. Hacemos un sketch, vamos a mirar de frente y vamos a hacer un pequeño aquí modelito sencillo de una placa. Entonces, aquí tengo problemas con esta línea, no la puedo borrar. No sé qué pasa aquí. A ver, voy a intentar hacer aquí otra línea. Ya no puedo borrar esta. Entonces, esta línea es horizontal. Ahí la completo. Listo. Y para hacer un poquito más complicadito el modelo, bueno, todavía no voy a hacerle un agujero en la mitad, pero primero voy a darle las dimensiones a esta placa. Entonces, digamos que es una placa de 50 por 50. Tiene un agujero en la mitad, por ejemplo. Ese agujero le voy a poner un diámetro de 15 y lo voy a poner en la mitad, ¿no? Entonces, esto sería 25 y esto sería 25. ¿Listo?
Bueno, ahí está ya nuestro modelo como lo queríamos. Aquí le puedo dar generar. Y aquí le voy a dar crear una superficie a partir de un sketch. El sketch ya está desarrollado y le damos generar, ¿no? Ahí está la placa. ¿Listo? No se olviden de guardar. Entonces le voy a poner aquí placa, agujero. Pues bueno, yo ya tenía una. Listo. He creado el dibujito. Disculpe, profe, no alcancé a ver, ¿usted lo extruyó la placa? No, no, porque es un modelo 2D, ¿no? Ya, vale, vale. Todavía no hemos hecho un modelo 3D. El siguiente ejemplo lo hacemos tridimensional. Entonces aquí está la placa, su modelo 2D. ¿Listo? Vamos a enmallarlo. Bueno, aquí le podemos agregar un método, por ejemplo, el método que siempre usamos, multizona, que funciona bien. Y ahí está el modelito, ¿no? Bueno, noten que por aquí debe haber, en algún punto, pues hay un espesor aquí. En este caso, el espesor de esa placa es de 1 milímetro. Le podría poner más, ¿no? Por ejemplo, 10. ¿Esto? Bueno. Esa malla pues no está muy bonita, que digamos. Tratemos de hacer algo un poco mejor, entonces vamos a darles un control de tamaño. Le voy a hacer ahí más divisiones. Voy a ponerle 30 divisiones. Y voy a crear otro sizing, pero este va a ser para los lados. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto sería 30 entre 4? Sería 7.5, ¿no? Bueno, entonces le voy a dar 8 divisiones a cada lado y acá le voy a poner más bien 32. De tal forma de que cada 8 divisiones de aquí pues se repartan acá para cada lado, ¿no? Bueno, está un poco mejor. Se podría mejorar más todavía. Pero bueno, por ahora la voy a dejar ahí, ¿no? Podríamos aumentar aquí, yo creo que... Bueno, ahí está mejor, más presentada, ¿no? Bueno, entonces, noten lo siguiente, chicos. En este caso, a diferencia pues, de los análisis mecánicos, estructurales que veníamos haciendo, nosotros pues escribíamos, por ejemplo, fuerzas y desplazamientos, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a prescribir van a ser flujos de calor, temperaturas y coeficientes y convección en algunas superficies. Entonces, por ejemplo, yo voy a suponer que para este ejemplo la temperatura de esta superficie es conocida, por ejemplo, que son 50 grados, ¿cierto? Y
que la temperatura de esta otra superficie es conocida y son, por ejemplo, 10 grados. Entonces, qué fenómeno de transferencia de calor se desarrollaría ahí? Hasta ahorita. Pues habría conducción, ¿cierto? Porque sabemos que la conducción predominantemente se desarrolla en elementos sólidos y que se da porque hay una diferencia de temperaturas. Entonces aquí tengo 50 grados, acá tengo 10, tiene que haber un flujo de calor hacia allá, ¿no? ¿Listo? Si yo no prescribo en este modelo, por ejemplo, la temperatura ni el flujo de calor aquí, ¿sí? Lo que va a suponer el programa es que estas superficies son adiabáticas, es decir, que están aisladas, es decir, que por aquí no hay flujo de calor, no hay flujo de calor y no hay flujo de calor. Si yo no prescribo nada, ¿listo? Entonces no voy a prescribir nada, voy a resolverlo así, en este primer modelo. Bueno, aquí ya obtuvimos una solución, vamos a mirar, por ejemplo, cómo es el perfil de temperaturas que se desarrolla ahí, ¿no? Entonces, tal y como lo habíamos anticipado, pues aquí tenemos una superficie caliente, una superficie fría, tiene que haber un flujo de calor, entonces esto se va a ir poco a poco, digamos, esa temperatura alta se va a ir disipando poco a poco hasta que se hace un poco más fría, ¿no? Entonces aquí podemos mirar, por ejemplo, aquí tenemos una temperatura de 42, por acá tenemos una temperatura de 32, 24, 17, hasta llegar a la temperatura final que es 10, ¿no? ¿Listo? También podemos aquí en la solución decir, por ejemplo, que necesitamos el flujo de calor. Entonces vamos a mirar cómo ocurre el flujo de calor aquí. Entonces aquí podemos ver donde hay mayor flujo de calor, ¿cierto? ¿Qué otra cosa se puede ver? Por ejemplo, aquí está el valor mínimo, máximo. Eh, ese flujo de calor sería el total. Podemos mirar, por ejemplo, el flujo de calor direccional. O sea, lo podríamos mirar en la dirección X, por ejemplo, y evaluar los resultados, ¿no? ¿Listo? Bueno, eso sería en digamos, un primer modelo sencillo de un proceso con flujo de calor. Vamos a incluirle ahora otra condición de borde. Entonces vamos a suponer ahora, que esta superficie aquí, que en esa superficie hay convección. Y aquí aparece el coeficiente de convección, que aparece en vatios sobre milímetro cuadrado por grado centígrado. Entonces, pues en la presentación que yo les mostré, a ver, aquí nos daban unos valores típicos de coeficientes de convección, ¿no? Por ejemplo, si la convección era natural, es de 5 a 25 vatios por metro cuadrado, si es forzada de 20 a 300 vatios sobre metro cuadrado, ¿no? Y eso va a depender, pues, de... Entonces, supongamos que en este caso tenemos convección natural, 25 vatios por metro cuadrado. Entonces, para meterlo en metros, vamos a cambiar aquí de unidades. Y entonces voy a ingresar este valor de, suponiendo que hay convección natural de 25 vatios metro cuadrado. ¿Listo? En esa superficie. Y vamos a volver a resolverlo.
Aquí cambia un poquito el perfil de temperatura, sin embargo sigue siendo muy parecido, ¿no? El flujo de calor también cambia un poco, ¿cierto? Y el flujo direccional pues también cambia un poco. Yo podría, por ejemplo, decirle cuánto calor se está disipando. Ah, perdón, aquí en convección yo me faltó definir algo, ¿no? No solo el coeficiente de convección, que es este, sino también la temperatura ambiente, porque se supone que en convección debe haber aquí un fluido. Entonces la temperatura de ese fluido, pues aquí está de 22 grados. Entonces le voy a cambiar esa temperatura de fluido, por ejemplo, le voy a poner una temperatura de 100 grados, por ejemplo. Es decir, que esto está más caliente que la placa. Y por aquí está circulando un fluido más caliente que la placa, ¿no? En ese caso, pues ya no estaríamos hablando de que el calor se transfiere del sólido a la placa, sino al revés, que del fluido se transfiere a la placa, ¿no? Bueno, aquí tenemos el perfil de temperaturas, flujo total de calor, ¿listo? Bueno, aquí podríamos, por ejemplo, decirle al programa, voy a cambiarlo, voy a ponerlo más bajo, más bien. Es decir, que la transferencia ocurre de la placa hacia el... Bueno, no cambia mucho. Voy a decirle que me calcule cuánto es la energía que se está transfiriendo en esa superficie. Entonces, en esa superficie hay una condición de frontera de convección y entonces yo quiero saber cuánta energía se está transfiriendo a través de esa superficie. Entonces, aquí ya el programa nos dio el valor, se está transfiriendo menos 0.23 vatios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos, de este primer modelo? Profe, en la convección, ¿cómo lo selecciono? O sea, a mí no me deja seleccionar líneas, solo superficies o Pero, pieza. pero tú sí le diste que están haciendo un modelo 2D, porque ojo aquí, que este modelo que yo estoy desarrollando, lo configuramos como 2D, ¿no? De pronto, si tú lo Sí, tienes como 3D, entonces no te va a permitir seleccionar líneas, claro, sino, claro. sino superficies, ¿no? Ah, ya, claro. Ya, ya ¿Listo? vi. Bueno, pero eso lo puedes cambiar. Simplemente aquí en geometría le vas a dar propiedades y aquí en análisis style le pones 2D. ¿Listo? Bueno, entonces ese era un primer modelo que les quería mostrar. Vamos a hacer ahora un modelo tridimensional. Eso, gracias. Voy a guardar aquí. Voy a hacer otro modelo. En este caso vamos a hacer un modelo también steady state thermal. Pero en este caso sí lo vamos a hacer tridimensional, ¿no? Y vamos a hacer el modelo de un disipador. Es un problema típico de análisis térmico. Entonces también voy a trabajar en milímetros. ¿Listo? Voy a crear un sketch. Vamos a mirarlo de frente. Y vamos a hacer aquí un disipador.
Bueno, no se parece todavía nada a un disipador, pero ya eso lo cuadramos cuando le pongamos restricciones al modelo y le pongamos medidas, ¿no? Listo. Ahí ya tengo el modelo. Listo. Entonces voy a ponerle aquí algunas restricciones. Entonces, por ejemplo, hay algunas superficies que tienen que ser horizontales, otras tienen que ser verticales. Vertical, vertical, vertical. Listo. Hay líneas de este disipador que tienen que ser de la misma longitud. Entonces, esta tiene que ser de la misma longitud que esta que esta. ¿Cierto? Y por ejemplo, esta debería ser igual a esta. Otra restricción es que estas líneas también son iguales. Esta, por ejemplo, debería ser de la misma longitud que esta y que esta, ¿no? Y además, estas de abajo también van a ser iguales. ¿Listo? Bueno, ya tenemos un poco más restringido nuestro dibujo. Voy a agregarle las dimensiones. Entonces, esta dimensión vertical, voy a suponer que son 15 milímetros. Esta horizontal, voy a suponer que son unas laminillas que tienen un espesor de 4 milímetros. Me falta una dimensión y es esta, que voy a suponer que es de 12 milímetros. ¿Listo? Entonces ahí está el disipador. Esa sería como una vista frontal del disipador. Vamos aquí a generarlo. Podemos mirarlo en 3 dimensiones aquí. Vamos a extruirlo, a hacer una extrusión de ese sketch y lo vamos a hacer, vamos a suponer que tiene una longitud de 20 milímetros. ¿Listo? Bueno, no se olviden de guardar. Entonces aquí voy a poner el nombre. Bueno, normalmente estos disipadores no son hechos de acero, ¿no? Son hechos de aluminio o de un material más conductor, que incluso podría ser hasta oro. Sin embargo, pues yo no voy a modificar ese material, pero ustedes sí lo pueden hacer en su programa, ¿no? Bueno, aquí está el disipador. Vamos a insertar un método. Voy a usar el método de multizona. Y vamos a ver qué tan buena malla nos genera automáticamente el programa con ese método. Parece que está bien, ¿no? Entonces, pues si lo quieren refinar, ya lo pueden hacer ustedes.
Bueno, entonces vamos a agregar las condiciones de borde. Normalmente estos disipadores van montados sobre una superficie caliente, que puede ser, por ejemplo, la de un procesador, un circuito electrónico. Entonces, esta superficie de aquí le voy a dar una condición de una temperatura. Por ejemplo, le voy a prescribir una temperatura de 50 grados. Y la otra condición es que normalmente pues toda esta superficie está ventilada con aire fluyendo aquí a velocidad, o sea que en toda esta superficie tiene que haber convección, ¿no? Vamos a agregar esa condición. Convección, entonces vamos a agregar las superficies. Hay que presionar control para seleccionar varias superficies, en este caso. ¿Listo? Y pues si tenemos convección forzada ahí, podríamos usar un valor de H que podría estar entre 20 y 300, ¿no? Yo voy a usar un valor de 100 vatios por metro cuadrado Kelvin. Esos valores se los pueden encontrar un poco más detallados en algunos manuales. Sí, entonces vamos a cambiar aquí de unidades porque para agregar ese valor. Entonces, 100 vatios metro cuadrado por grado centígrado, que sería equivalente a Kelvin, ¿no? Para este caso. La temperatura ambiente, 22 grados. Supongamos que estamos en Pasto. 15 grados. Temperatura. Y creo que ya estaríamos listos para... ¿Cómo? Profe, ahí, por ejemplo, sí se podría usar esos rangos de Kelvin también a centígrados y Fahrenheit, o tocaría hacer una conversión, o solo para este ejemplo los usa así. No, lo que pasa es que noten que, digamos, cuando uno hace una conversión de grados centígrados a Kelvin, o sea, la proporción de grados centígrados a Kelvin es la misma, lo que pasa es que están desfasados por una temperatura de 270, ¿no? O sea, 273. Es decir, que por ejemplo, cuando divido grados centígrados sobre grados Kelvin, pues se van a cancelar. Pero si si estamos hablando de grados Fahrenheit, ahí sí tendría que hacer una conversión, ¿no? Ah, ya, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a mirar la temperatura, por ejemplo. Entonces, ese sería el perfil de temperatura dentro del disipador. Entonces, igual aquí estamos mirando, ¿no? Que esta superficie, pues que es por donde se está generando el calor, está más caliente. Acá tenemos unas superficies más frías. Pero a pesar de que están frías, pues la temperatura más baja aquí es de 25, ¿no? Perdón, de 45.8. Eso quiere decir que hay una buena disipación de calor, ¿no? Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, el flujo de calor. ¿Qué está ocurriendo? ¿Listo? Y vamos a mirar, por ejemplo, aquí, cuál es el calor total que se está disipando en vatios con este aparato. Entonces, aquí le vamos a dar, perdón, aquí, reaction. La condición de borde que vamos a analizar es la de convección. Y vamos a evaluar los resultados. Y ahí se está disipando una potencia de menos 9.39 vatios. Es lo que se está disipando con ese sistema. Entonces, pues ahí
En este ejemplo tan sencillo, pues solo tengo ¿cuántas aletas? Tengo 4 aletas. Normalmente los disipadores tienen más aletas, ¿no? Para aumentar esta disipación. Esa energía que se disipa a través de estos elementos. Entonces, si no hay preguntas, chicos, pues eso es lo que les quería mostrar. La idea es que les voy a dejar un ejercicio donde ustedes pueden aplicar estos conocimientos para que hagan un análisis de un sistema, de unas aletas. ¿Listo? Bueno, entonces, si no hay... Profe, ¿esas serían las 3 únicas notas? ¿Cómo? O sea, esas 3 serían las notas del segundo corte. Sí, el conector, la chumacera y este trabajito, ¿no? Ujú. Listo. Aunque no sé el segundo corte cuando termina, ¿no? No sé si alcancemos a hacer otro trabajo. No, profe, más. Yo creo que ahí sería suficiente, ¿no? ¿Listo? Sí. Entonces, no se olviden antes de salir de agregar sus nombres al chat a manera de llamado de lista y pues si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima. Nos miraríamos dentro de 15 días porque la próxima semana es Semana Santa, ¿no? ¿Listo? Bueno, chicos, gracias por su atención. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.